Contacto directo. Stephanie, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para todo el país. Buenos días también. El CAL pidió consultar a la Corte Constitucional si puede o no prácticamente derogar esa reforma tributaria para darle largas al asunto o porque hay un vacío legal. Stephanie, tenemos que nuestro accionar tiene que estar apegado a la ley, tiene que estar apegado al derecho. Por eso hemos visto esta salida de que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. La Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, en su informe jurídico, recomienda que estos proyectos derogatorios no cumplen con los requisitos, por lo cual no pueden ser calificados. Sin embargo, nuestro accionar, apegado justamente al derecho, ha propuesto que sea la Corte Constitucional la que nosotros podamos realizar la consulta respectiva, la que interprete justamente, porque hay artículos en los cuales son contradictorios. El artículo 135 de la Constitución, en la cual indica que solamente el presidente o presidenta de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Pero de igual manera tenemos el artículo 140 de la Constitución, en la que especifica que la Asamblea Nacional podrá en cualquier momento modificar o derogar un proyecto de ley. Es por ello, al existir esta contradicción potencial además en la Constitución, hemos propuesto que sea la Corte Constitucional. Ahora, esos dos mismos artículos estaban vigentes cuando, y por cierto, ese es el argumento del correísmo, que vale decir, hizo también posible que se apruebe este proyecto al abstenerse que entre la ley tributaria más bien con más impuestos. Ahora les están diciendo que esta decisión de ustedes, del CAL, es más bien una estrategia de una nueva mayoría que apoya al gobierno para interpretarlo así, para demorar o para conseguir un no se puede, porque esos artículos ya han estado vigentes cuando sí se logró derogar una ley. Bueno, yo respeto, Stephanie, la posición que tengan algunos legisladores. Sin embargo, no vamos a estar del lado del show político, tampoco de las críticas sin fundamento, sino siempre nuestro accionar que sea responsable con el país y responsable con los ciudadanos. Recuerde usted, Stephanie, que cuando tuvimos la oportunidad de archivar este proyecto de ley, nosotros votamos a favor. Y fue la bancada de UNES la que se abstuvo y la que permitió que estas reformas tributarias estén ahora vigentes en el país, siendo responsables, por supuesto, con el país y con los ecuatorianos. Nuestro accionar siempre tiene que estar apegado al derecho y apegado a la ley. Por supuesto, hay una contradicción y lo recomendable es que justamente la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Ahora, el argumento que han dado ahí, asambleísta, es que ese artículo 140 al que usted se refiere, el artículo 140 dice que un proyecto aprobado por el Ministerio de la Ley podrá en cualquier momento ser derogado por... Lo que ellos dicen es que ya se derogó también en su momento cuando hablábamos del impuesto verde que había entrado por el Ministerio de la Ley. La diferencia sería solo que es el presidente en ese entonces el que remitió un proyecto de ley, pero fue derogatorio al impuesto ambiental y lo procesaron. Claro, Stephanie, pero nosotros no podemos actuar porque antes se lo hizo y se lo tiene que hacer ahora, o porque antes se lo hizo y quiere decir que estuvo bien. Reitero nuestra posición siempre apegada al derecho y a la ley, y es por eso que la moción presentada por Izquierda Democrática fue apoyada para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie al respecto. Pero si ahí lo que dicen es que la Corte debería hablar el procedimiento correspondiente. Ok, pero si es la Corte la que creen que se debe pronunciar, y en ese momento, cuando finalmente es la Asamblea quien tomó la definición, me refiero para derogar, cuando ya lo ha hecho la Asamblea, la Corte cuando hizo la ponencia sobre la constitucionalidad de la ley del impuesto verde, no dijo nada sobre cómo fue derogada en el 2019. No sería de pensar entonces que si habría algo que argumentar desde la Corte, no habría permitido hacerlo. Claro, sin embargo nosotros somos responsables, Stephanie, con el país. Los momentos han cambiado y con esa misma responsabilidad nosotros hemos propuesto realizar esta consulta que por supuesto tendrá que seguir el procedimiento correspondiente, que sea el Pleno de la Asamblea Nacional la que decida justamente realizar o no esta consulta a la Corte Constitucional. Si tenemos los votos correspondientes, pues se realizará la consulta respectiva, y si no, este
que estos proyectos tendrán que regresar al Consejo de Administración Legislativa para que sean calificados o no. Izquierda Democrática, pensando en los ciudadanos y pensando en el país, ha tomado justamente esta postura apegada a la ley y apegada al derecho. También es importante, Stephanie, aclararle a la ciudadanía que mi votación en el Consejo de Administración Legislativa representa al partido. Nosotros, para tomar justamente una decisión como estas, analizamos y debatimos a la interna con la comisión política en la cual vale aclararlo, está porque le iba a por preguntar, algunos vale líderes del aclararlo partido. porque le iba a preguntar sobre cómo está la posición al interior de Izquierda Democrática, si ya se ven las divisiones como se estaban evidenciando, por ejemplo, en Pachacutin, que entre ellos dicen que no cabe y el otro dice que mejor vayan y le pregunten a la Corte Constitucional. ¿En la Izquierda Democrática hay consenso sobre esta postura? Bueno, somos un partido que es democrático y que a la interna, sin duda alguna, tenemos que debatir. Diferentes posturas son respetables. Sin embargo, estas decisiones se las toma después de un análisis, después de un debate profundo con la comisión política en la cual está integrado por un presidente nacional, por nuestro líder también del partido, Javier Herbas, ex líderes también de Izquierda Democrática, nuestro jefe y subjefe de bancada. Es decir, lo analizamos y posterior a ello tomamos una posición y una votación en el CAL. Ese artículo, asambleísta, el 140, también dice que es con sujeción al trámite ordinario, es decir, si es que se lo quiere derogar. Entonces, ¿eso qué significa? Aún si dieran paso, eso ¿cuánto tiempo podría implicar? Me refiero al que se pueda derogar, mientras los trabajadores acaban de hacer ya el mes pasado su declaración de impuestos sin poder descontar mayor cosa y desde enero ya le retuvieron más sobre el impuesto a la renta. Lo correcto, Stephanie, hubiera sido que este proyecto se lo archive como en su momento tuvimos la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, los proyectos derogatorios de la misma manera tienen que cumplir un procedimiento correspondiente, es decir, al ser calificados tendrán que pasar a la comisión pertinente para tener un segundo informe que podamos debatirlo en el Pleno. También en este caso ya en el proceso final pues será el Ejecutivo también el que tome la decisión e incluso podrá vetarlo. Eso para evidenciar las pocas probabilidades de que eso pueda pasar, pero en cuanto a la derogatoria que se plantean que sean 22 cuerpos normativos, hay uno de fondo y es el aumento del impuesto a la renta que golpea a la clase media, pero realmente es un impuesto al ingreso, no a la renta. Cuando hacen el cálculo para pagar el impuesto y no le dejan ya descontar los gastos al trabajador que existen justamente porque el Estado no es capaz de ofrecer medicina, salud, educación, entonces el trabajador tiene que incurrir en esos gastos y al cobrar el impuesto, si no le permiten deducir, entonces le están cobrando un impuesto al ingreso, no a la renta. Eso es algo totalmente contrario a lo que planteaba este gobierno en campaña. Ustedes entonces, ¿hay consenso en que no están de acuerdo cómo se está aplicando esa ley y ese cambio en el impuesto a la renta? Por supuesto, Stephanie, en su momento lo dijimos, nosotros incluimos observaciones a las reformas tributarias, en la cual una de esas era el impuesto a la renta. Esas observaciones que lamentablemente no fueron acogidas y por ello nuestra votación justamente fue apoyar el archivo de esta ley. Respecto al impuesto a la renta, nosotros manifestábamos no estar de acuerdo en que el impuesto a la renta se grave porque afectaba a las personas, a las clases populares, afectaba a la clase media, a los servidores públicos, a los servidores privados, afectaban a los microempresarios, a los artesanos, porque el impuesto a la renta en el primer informe, en el informe original, empezó a gravar a partir de los 1.700, casi $2.000, y nuestra posición en su momento fue justamente modificar este informe y que se tome en cuenta a partir de los $3.500. Observaciones que no fueron acogidas y por eso nuestra posición justamente fue archivar este proyecto de ley. Estamos en otro momento. Pero dado eso, es decir, porque es fácil decir, nosotros dijimos archivar y ahora ya está, son los hechos consumados. Si son representantes de una buena parte
parte de la población que no está de acuerdo con ese impuesto, lo que cabe ahora es ver qué van a hacer si es que la intención fuera derogarlo. ¿O es que saben que eso es Estamos prácticamente... de acuerdo en derogarlo, Stephanie. Ok. Estamos de acuerdo le iba a en decir en derogarlo. la segunda parte, ¿o es que saben que es muy difícil que en la práctica eso pueda pasar? Sí, es difícil. Sin embargo, nuestra posición ha sido justamente que se busque salidas constitucionales y legales para poder derogar este proyecto de ley, pero haciendo lo correcto, es decir, cumpliendo los requisitos establecidos. Ahora tenemos una contradicción potencial respecto a artículos que ya los hemos mencionado y que en este caso recomendamos que sea la Corte Constitucional la que pueda pronunciarse al respecto, pueda interpretar y posterior a ello nosotros poder tomar una posición ya en el Consejo de Administración Legislativa. Lo que queremos evitar justamente, Stephanie, es demandas de inconstitucionalidad a lo posterior. Y esos son los argumentos de Yesenia Guamení, asambleísta de la ID por Pichincha y segunda vicepresidenta de la Asamblea. Gracias por haber estado aquí en Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Siempre a la orden para informarle al país. Un abrazo. Buen día.